Cordial saludo, bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube, donde encuentran como otros videos jurídicos de interés. El día de hoy vamos a hablar de los artículos 1070 y 1078 del Código Civil colombiano. Vamos a hablar concretamente del testamento. Uno de los temas que más le consulta a la ciudadanía a los abogados es lo que tiene que ver con qué va a ocurrir con sus bienes en el momento de su muerte, es decir, qué va a pasar con sus herederos, cómo puede quedar ordenado ese tema una vez la persona fallezca, para evitar lo que todos sabemos que lamentablemente ocurre en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos donde las familias se rasgan las vestiduras por lo mucho o poco que haya dejado lo que llaman jurídicamente el causante. Entonces, para precaver esos litigios futuros, la legislación de todo el mundo, pero en particular la de Colombia, ha consignado el testamento como la figura por medio de la cual una persona puede dejar ordenado el tema de la repartición de sus bienes en vida para evitar, o por lo menos para tratar de evitar, que sus familiares cometan alguna locura por cualquier bien que haya dejado. Pues la legislación colombiana habla de testamento abierto y testamento cerrado. ¿Qué dice la legislación respecto a testamento abierto? Es un documento que yo hago ante la notaría con 3 testigos donde dispongo de mis bienes. Esas manifestaciones son hechas en público ante el notario y los 3 testigos. Finalmente se protocoliza un documento y allí queda hasta que fallezca y finalmente se lea el testamento y todas las personas sepan cuál fue la determinación que yo tomé. El testamento cerrado, por su parte, se hace ante el mismo notario, 5 testigos, y lo que pasa en ese caso es que todas las manifestaciones de mi voluntad están en un sobre cerrado, nadie las conoce sino hasta después de que yo fallezca, y eso genera que se eviten una cantidad de pugnas y una cantidad de peleas, como ya les he venido comentando. En ese caso, entonces, una vez yo fallezca, el notario convoca a todos mis herederos para leerles cuál fue mi voluntad. Pero hay algo que es muy importante: uno no puede disponer de sus bienes de manera caprichosa. La ley ha consagrado una cosa que se llama la legítima rigurosa, es lo que dice la ley, es aquella porción de mis bienes que le corresponde por ley a una persona, como por ejemplo a mis descendientes o a mis ascendientes. Ese es un tema, el de los órdenes hereditarios, que vamos a hablar en otro video, pero por ahora digamos que yo no puedo disponer de mis bienes, del 100% de mis bienes, de manera caprichosa. Yo debo respetar que hay unas asignaciones forzosas. Vamos a hablarles, por ejemplo, de si yo tengo una obligación alimentaria. Yo no puedo repartir mis bienes y dejar por fuera a una persona a la que le debo alimentos. Yo no puedo repartir mis bienes y dejar por fuera, por ejemplo, otra figura que trae el Código Civil, que es la porción conyugal. Y finalmente no puedo, como les digo, violar esa legítima rigurosa. Voy a ponerles un ejemplo. Jorge Mario tiene 3 hijos, una de las cuales ha sido su mano derecha, ha trabajado con él, lo cuida permanentemente, y Jorge Mario decide que le quiere dejar todos sus bienes en contravía de sus otros 2 hijos. Pues eso está prohibido por la ley. ¿Qué pasa? Que el 50% de los bienes le corresponden a los 3 hijos por partes iguales, y yo lo que puedo hacer es darle a mi hija, disponer libremente del 50% restante para que mi hija se quede con él. ¿Qué pasaba antes? Había una legítima rigurosa, que era el 50% de los bienes, había una cuarta de libre disposición y había una cuarta de mejoras. A partir del año 2019, los bienes se parten en 50% para la legítima rigurosa y un 50% de libre disposición, que yo puedo entregarlo a quien yo quiera. No necesariamente, y esto hay que decirlo, tienen que ser mis hijos, mis padres, porque yo puedo disponer de ese 50% de mis bienes de manera libre. Eso es algo bien importante que ustedes tienen que saber, porque ¿cuál es entonces la diferencia entre hacer o no hacer un testamento? Pues la diferencia es muy sencilla. Si yo no hago un testamento, el 100% de mis bienes van a entrar en una disputa jurídica una vez yo me muera. No en todos los casos, hay que decirlo, que hay familias muy unidas, que entienden la situación económica de uno de sus elementos, están en mejores condiciones y permiten que los bienes vayan a la persona más débil, a la persona más pobre. Pero, sin embargo, muchos son los casos en los que se generan peleas, como les decía al principio del video, inclusive en las que la gente pierde la vida,
Y entonces lo que se busca con este testamento es precisamente evitar eso, porque yo dejé ya todo tan previsto, tan bien organizado, que no hay lugar a ningún tipo de disputa jurídica, porque si el testamento queda bien hecho, lógicamente, porque también se han visto impugnaciones de testamentos y todos estos temas que también podremos eventualmente abordar en estos videos, pero si todo queda bien hecho, podemos decir que la sorpresa obviamente va a ser para nuestros familiares cuando yo disponga que de mis 3 hijos, una de ellas queda con un porcentaje del 65%, por ejemplo, y el resto de mis hijos se tienen que repartir solo el 50% de la legítima rigurosa. Entonces, miren qué importante esta figura. Usted estaría previendo lo que va a pasar después de su muerte y estaría evitando, como lo he dicho varias veces en este video, que ocurran lamentables situaciones por lo mucho o poco que usted haya dejado en vida. Yo espero que esta explicación haya sido clara, que la importancia del testamento haya quedado aquí consignada. Los invito a compartir esta información, los invito a suscribirse a mi canal y nos vemos en un próximo video.